Listo. ¿Se acuerdan quién fue el que empezó a desarrollar las leyes que establecen o que nos ayudan a comprender el movimiento de los fluidos, muchachos? ¿Quién fue de los primeros que aportaron con sus estudios sobre esto? Sí empezamos a analizar este modelo de las placas, ¿verdad? Sí. ¿Quién fue el primero en establecer las leyes sobre el comportamiento de los fluidos, muchachos? ¿Fue Newton, profe? También, exactamente, fue Newton, correcto. Muy bien, entonces nosotros mencionábamos que los fluidos que tuvieran un comportamiento de acuerdo a lo que estableció como Newton, se les conoce como los fluidos newtonianos, todos aquellos fluidos que siguen la ley de Newton, ¿vale? Esta ley de Newton establece que la viscosidad va a ser proporcional a la fuerza que se imprima sobre este fluido y va a depender del perfil de velocidad que se pueda generar una vez que este comience a fluir, ¿vale? Esa a grandes rasgos lo que establece esta ley de Newton. Nosotros sabemos que esta viscosidad es conocida como la viscosidad absoluta y normalmente podemos encontrarla con unidades de kilogramo entre metro segundo, pero existen otras unidades también que vamos a recordar que nos representarían también este tipo de viscosidades, ¿vale? Entonces nosotros estudiábamos que los fluidos que siguen este comportamiento y que es un comportamiento con tendencia lineal es el que va a caracterizar a los fluidos newtonianos. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los ejemplos típicos de lo que es un fluido newtoniano? El agua, profesora. El agua, correcto. ¿Qué otro fluido más? Uno de los que también van a desplazar muy constantemente ustedes en los procesos. ¿Aceite? Hay algunos aceites que también se comportan como newtonianos, es correcto, pero antes que los aceites, ¿qué otro fluido comúnmente vamos a desplazar, muchachos? Aparte del agua. ¿El aire? El aire, exactamente. El aire, el agua y cierto tipo de aceites tienen un comportamiento de tipo newtoniano y su perfil va a ser lineal, ¿no? Cuando grafiquemos el esfuerzo cortante que estaría representado en el eje de las Y y el gradiente de velocidad en el eje de las X. Recuerden que el esfuerzo cortante es la fuerza necesaria para desplazar a los fluidos, ¿vale? Si yo dejo de aplicar ese esfuerzo cortante, pues va a dejar de fluir ese material. Y entre más viscoso sea ese material, voy a requerir un mayor esfuerzo cortante. No es lo mismo desplazar algún fluido como lo es el alcohol, por ejemplo, a desplazar un jarabe o un chocolate líquido, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Todos estos fluidos tienen viscosidades muy diferentes y dependiendo de su viscosidad sabemos que vamos a requerir una mayor energía en el sistema de bombeo. Recuerden que la viscosidad es una propiedad de los materiales que está definida por la oposición que presentan ellos a su movimiento. Entre más viscoso sea un fluido es que va a oponerse más a su movimiento, ¿vale? Entonces, ejemplo de fluido newtoniano ya sabemos que es el aire, el agua, ciertos aceites, también la mayoría de los gases o todos se comportan como fluidos newtonianos y los líquidos no coloidales, es decir, los líquidos que estén muy diluidos y que tengan un comportamiento muy parecido al agua. Todos el resto de los fluidos que ustedes van a manejar en la industria van a caer dentro del grupo de los fluidos no newtonianos, la mayoría. Tal es el caso de los plásticos de Bingham, que ustedes si se fijan es un perfil también lineal, pero tenemos una ordenada fuera del origen. Es decir, necesitamos un esfuerzo de corte inicial para desplazar este tipo de fluidos. ¿Qué pueden ser este tipo de fluidos o quiénes podrían ser plásticos de Bingham? Bueno, tenemos aquí el ejemplo de algunos jabones líquidos, grasas líquidas, mezclas de chocolate y pasta dentrífica, ¿vale? Entonces, estos son los fluidos plásticos de Bingham que para fluir primeramente necesitan
un esfuerzo de corte inicial. Lo mismo la catsup. Ajá. Vamos a suponer que yo tengo aquí en mis manos 2 frascos de vidrio cuyas geometrías son idénticas. En el rojo tenemos catsup y en el azul tenemos agua. ¿Qué pasa cuando en esas botellas de vidrio, cuando las destapo y hago este movimiento? ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Fíjense, estaban originalmente así y yo hago este movimiento. ¿Qué pasa con el agua y qué pasa con la catsup? Cuando volteo de cabeza esas botellas. Uno cae más rápido que el otro. ¿Quién fluye más rápido? El agua. Exactamente, el agua fluye por el efecto de la gravedad. ¿Y la catsup, acaso creen que solamente se va a mover con el hecho de girar así? No, profa, le tienes que pegar. Exactamente, hay que aplicar un esfuerzo de corte inicial para que fluya por el efecto de la gravedad, por ejemplo, sin un sistema de bombeo. No sé si a ustedes les ha tocado batallar para vaciar la catsup en su pizza, en sus papas a la francesa o en sus hot dog, en sus hamburguesas. Cuando nosotros, antes de que se empezaran a hacer más comunes los recipientes de plástico para comercializar la mayonesa, comercializar la catsup y otros productos, antes se vendían en frascos de vidrio. Entonces uno cuando estaba chiquito, como no sabías y no medías tu fuerza, terminabas vaciando a veces media botella en tu hamburguesa porque pues este fluido no se comporta como el agua, ¿no? Simplemente al momento de girarlo y esperar a que caiga por el efecto de la gravedad, esto no pasaba. Teníamos que aplicar unos golpes para que empezara a fluir, y si aplicabas mucha fuerza, pues fluía más rápido y por eso se vaciaba más rápido, ¿no? Pero bueno, ustedes ya son una generación diferente porque les tocó el lidiar ahora con recipientes de plástico en donde nada más oprimen y ya sale la catsup de manera más controlada, ¿no? Entonces, algo tuvieron que idear los expertos en envases para facilitar este tipo de productos, y tuvieron que estudiar previamente su comportamiento para saber de qué manera pudieran mejorar o innovar en el tema de los envases, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo típico, así como la pasta dentrífica, el jabón líquido, las grasas y mezclas de chocolate son plásticos de Bingham, también lo es la catsup. Y si nosotros ahora contrastamos los sistemas de bombeo que están incorporados en los diseños de las máquinas para envasado de estos productos, son muy diferentes estos sistemas de bombeo en comparación con el principio de funcionamiento, por ejemplo, de una bomba centrífuga, que ya sabemos que es la que se ocupa más ampliamente en la industria para desplazar muchos fluidos, incluyendo el agua, ¿vale? De hecho, se han hecho varios censos para saber cuáles son los tipos de bomba más comúnmente instaladas en la industria, y se dice que el 70% de los sistemas de bombeo que están operando hoy en día en la industria siguen siendo a través de bombas centrífugas, porque recuerden ustedes que el agua se emplea mucho para los procesos. Puede ser parte de las materias primas que se requieren para muchos procesos, o simplemente se emplean para la limpieza y para otros fines este fluido, ¿no? Por eso es muy común que si ustedes llegan a caer en una compañía de sistemas de bombeo, por ejemplo, van a saber que los productos que más se posicionan en el mercado siguen siendo las bombas centrífugas por el uso que tiene el agua en muchos procesos, ¿vale? Sin embargo, ya saben ustedes que no son las únicas bombas que van a estar instaladas. Vamos a tener otro tipo de sistemas de bombeo que nos van a ayudar a desplazar fluidos que son no newtonianos, como es el caso que estamos ahorita revisando, ¿vale? Entonces, cuando ustedes revisan esas máquinas de envasado o les empiezan a explicar sus características, dónde están ubicados sus sensores, todos los componentes que integran esa máquina, pues bueno, al analizar la parte del bombeo, pues van a saber que si estamos hablando de una máquina que envasa este tipo de productos como plásticos de Bingham, su principio de funcionamiento es completamente diferente. Muy bien, luego le siguen los fluidos pseudoplásticos, que sería la curva que está debajo del plástico de Bingham, que se parece como una raíz, ¿vale? Este tipo de fluidos pseudoplásticos van a tener una desviación igual del comportamiento de la ley de Newton. Es el ejemplo típico de lo que es las pinturas, las soluciones de látex, la pulpa de papel y la mayonesa, ¿vale? Por otro lado, tenemos también a lo que son los fluidos
dilatantes, que tienen un comportamiento como si fuera una parábola. Si ahorita están ustedes recordando sus clases de geometría analítica, bueno, una parábola tiene una trayectoria parecida a lo que es este fluido dilatante. Ajá. Y tenemos el caso típico aquí representado por suspensiones de almidón y goma arábiga. Estos componentes principalmente se emplean para estabilizar emulsiones en la industria alimenticia, en la industria química y también en la industria farmacéutica, ¿vale? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos y van a ver otro tipo de fluidos que pueden caer en cualquiera de estos grupos, ¿vale? Muy bien, entonces aparte de Newton, resulta que también quienes contribuyeron al el estudio de los fluidos y a la implementación de sistemas de medición de la viscosidad de muchos de ellos fueron estos dos científicos. Por un lado estaba Hagen en Alemania, por otro lado Poiseuille en Francia, y ellos hicieron diversas propuestas para que se pudieran implementar mediciones que nos permitieran determinar de manera experimental la viscosidad en varios fluidos. Entonces ellos llegaron a la conclusión que esta ecuación nos permite calcular la viscosidad de manera experimental en un sistema donde estamos transportando un fluido en un capilar, ¿no? Entonces ellos dijeron, colocando un medidor de presión, de una diferencia de presión o de un medidor de presión diferencial, es posible determinar entonces la viscosidad de los fluidos a partir de esta medición, es decir, una medición indirecta. ¿No? Como las que hemos estado en la dinámica o absoluta, va a ser equivalente a pi multiplicado por esa diferencia de presión y por el radio de un capilar elevado a la cuarta, todo eso dividido entre 8 veces el flujo volumétrico por la longitud de ese capilar, nos va a permitir calcular o estimar una viscosidad en algunos fluidos, ¿vale? Entonces, ahorita que están ustedes en la clase, necesito que tomen nota de esta ecuación para que anoten el significado de cada una de las variables y constantes que están aquí representadas en esta ecuación de Hagen-Poiseuille. ¿Vale? Entonces, a ver, les doy un par de segundos para que tomen nota, ya sea con un cuaderno, una hoja que tengan ahí a la mano o su formulario que recientemente ocuparon para su examen. Pueden anotar esta otra nueva fórmula que es la ecuación de Hagen-Poiseuille, en donde dijimos que mu, que es una letra del alfabeto griego, va a representarnos una viscosidad dinámica. Pi, para nosotros ya sabemos que es el valor de la constante. Delta P va a ser una diferencia de presión. R mayúscula va a ser radio del capilar. Radio del capilar. Y en el denominador tenemos a Q, que es flujo volumétrico en el capilar. Y L va a ser longitud del capilar. Entonces hagan de cuenta que en una línea donde está circulando el fluido, vamos a adaptar o a instalar un tubo capilar, y en ese tubo capilar vamos a implementar este medidor de presión, de cambio de presión o de diferencia de presión, para que podamos calcular de manera indirecta la viscosidad del fluido que está circulando en el capilar en ese momento, ¿vale? Entonces, Hagen-Poiseuille, les comentaba yo que hicieron varios estudios con varios fluidos, y llegaron a la conclusión de que esta ecuación solamente es válida bajo los siguientes requisitos. Voy a pasarme tantito al chat para que me sigan. Muy bien, entonces aquí vamos a anotar la ecuación de Hagen Poiseuille. Los que llevan francés ya saben cómo se pronuncia. La ecuación de Hagen-Poiseuille es válida si se cumplen los
siguientes 3 requisitos. ¿Sí? Número 1, esta ecuación es válida para fluidos incompresibles, perdón. Fluidos incompresibles. Ajá. ¿Quiénes son los fluidos incompresibles, muchachos? ¿Los líquidos? Exactamente, los líquidos, correcto. Pues ahí anotamos. Esta ecuación es válida siempre y cuando en ese sistema de medición se esté analizando el caso de un fluido incompresible, como puede ser algunos líquidos, ¿no? Bueno, todos los líquidos. Número 2. Además, ese líquido debe de ser un fluido newtoniano. ¿Sí? No cualquier líquido, solamente esa ecuación se determinó que es válida para el comportamiento de los fluidos newtonianos. Y como último requisito tenemos que garantizar un flujo a régimen laminar. ¿Cómo sabemos si un flujo se mantiene en un régimen laminar, muchachos? En una, cuando se está transportando en un ducto circular. ¿Cómo sé si un flujo se mueve a un régimen laminar? ¿Por su número de Reynolds? Exactamente, tenemos que calcular también el número de Reynolds. Y para que sea laminar, el valor del número de Reynolds, ¿en qué intervalo debe de caer? Tiene que ser menor de 2000. Exactamente. Tiene que ser menor o igual a 2100 aproximadamente. Bueno, vamos a tener algunas variantes de este intervalo según el autor, pero yo recuerdo que la clasificación es de 2100 hacia abajo son flujos a régimen laminar. Su movimiento es tan ordenado que se deslizan como si fueran las capas del fluido que revisamos del primer modelo de Newton, o como si estuviéramos hablando de una tubería circular, como si se estuvieran moviendo como capilares, deslizándose suavemente uno sobre el otro, ¿no? Muy bien. Entonces, para que este sistema de medición que establece o propuso Hagen y Poiseuille para determinar de manera experimental la viscosidad de los fluidos, debe de cumplirse estos 3 requisitos. Si no se cumple alguno de ellos, entonces no es válida el sistema de medición, ¿vale? Entonces, el régimen de flujo tiene que desplazarse a bajas velocidades para mantener un régimen laminar, ¿vale? Entonces también tiene que tratarse de fluidos que sean incompresibles, es decir, líquidos que además entren dentro de la familia de los fluidos newtonianos. Si nosotros estamos estudiando otro tipo de materiales que se desvíen de estos comportamientos, entonces ya no será válido ese sistema de medición. ¿Vale? Entonces espero que hayan tomado bien nota de esta parte. De todos modos, más adelante vamos a ver con algunas láminas la implementación de este método. Profa, ¿qué dijo que significaba la L? L es longitud del capilar. Muy bien. Entonces, de esta manera, si nosotros sustituimos en la ecuación de Hagen-Poiseuille, vamos a obtener por lo regular, por ejemplo, unidades como pascales segundo. Ajá. Si nosotros representamos la caída de presión como una diferencia en unidades de pascales, pues ya nada más hay que hacer el análisis de unidades para que se eliminen la mayoría de ellas y solamente me quede al lado de un pascal, un segundo, para tener unidades de viscosidad de tipo dinámica o absoluta. Bien. Otro aspecto que me gustaría que tomen nota, que no se les vaya a pasar, es la conversión o los factores de conversión que vamos a ocupar para las unidades en los problemas. Por ejemplo, nosotros sabemos que la viscosidad dinámica o absoluta se representa en pascales por segundo. Entonces, normalmente vamos a encontrar también
ese tipo de unidades. ¿Me pueden decir si el pascal proviene de la magnitud de presión? ¿En qué otras unidades podría representar el pascal, muchachos? En el sistema internacional, por ejemplo. ¿Las atmósferas? Pero en las unidades que componen al pascal, muchachos. Sí, acuérdense que presión es una relación de qué con qué. Fuerza entre área. Exactamente. Si lo representamos en otras unidades, fuerza entre área, ¿cómo quedaría? Newton entre metro cuadrado. Exactamente. Newton entre metro cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por segundo, ¿no? Entonces también otra manera de representar unidades en el caso de la viscosidad es Newton segundo entre metro cuadrado, ¿vale? Que es lo mismo que Pascal segundo, para que me entiendan. Y si nosotros desglosamos las unidades del Newton para representarlas en unidades fundamentales, quedaría kilogramo entre metro segundo cuadrado, que eso es lo que conforma a un Newton, porque recuerden que Newton es una unidad de fuerza, y fuerza se obtiene por el producto de masa y aceleración. Entonces, si desmenuzamos a Newton, quedan kilogramos, que es de masa, y aceleración, metro segundo cuadrado, ¿vale? Entonces, si colocamos ahí esas unidades y operamos el segundo con el metro cuadrado, que está al lado del Newton, pues nos van a quedar que también un pascal segundo es equivalente a un kilogramo entre metro por segundo, como lo revisamos en la primera diapositiva donde viene el modelo de Newton, ¿vale? Entonces pascal segundo también es equivalente a decir kilogramo entre metro segundo. Bien, esa es otra forma de representar una viscosidad absoluta, pero no es la única. La más común es una unidad que ustedes también ya conocen, que son los PUAS, como aquí lo estamos representando para el caso del sistema sexagesimal, ¿vale? Entonces también existe una unidad que se denomina centipoise, que ha de ser la que ustedes ya conocían. Un centipoise que se representa con una letra C minúscula y una P mayúscula porque es un apellido. Aquí vamos a saber que un centipoise equivale a 1 por 10 a la menos 3 pascal segundo. Es equivalente a eso. No me deja poner el exponente, pero bueno, ya ustedes saben ahí que un centipoise equivale a 1 por 10 a la menos 3 pascales segundo, o mejor dicho que un centipoise equivale a 1 milipascal segundo. ¿Sí? Entonces también van a encontrar en algunos instrumentos, en los datos, en los intervalos de medición de los viscosímetros, van a encontrar unidades de CP o unidades de MPAS, que MPAS es la unidad de milipascal segundo, que es equivalente directamente en centipoise, ¿vale? Muy bien. ¿Ya tomaron nota también de esto? Acuérdense que ustedes deben de estar bien truchos, como decimos, en la parte de las unidades, porque finalmente los instrumentistas son los que tienen que tener muy presente todos esos factores de conversión a la hora de revisar datos y comparación de instrumentos de varias marcas para poder elegir la mejor opción. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Ahora, gráficamente aquí se representa el contraste de las diferentes viscosidades para líquidos que son comunes para ustedes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el eje de las X nos representarían, o más bien, empezando de izquierda a derecha, se representaría la viscosidad de un fluido poco viscoso y así sucesivamente hasta llegar al más viscoso en el extremo de la derecha. Muy bien, entonces aquí por ejemplo nos ponen el caso del agua, que todo el mundo está familiarizado.
Si ustedes se fijan, esa figura que vemos ahí es como unas cucharas que están vertiendo esos fluidos, ¿no? Entonces, al momento de que vertimos el agua, o hacemos un giro de esa cuchara, pues vemos cómo fluiría ese material y su viscosidad es muy baja si la comparamos con la leche, que es un producto que tiene en su composición tiene agua, también la leche, pero tiene otro grupo de nutrientes como grasas, tiene proteínas y todo eso contribuye a un incremento en su viscosidad. Pero si a su vez comparamos la viscosidad de la leche con respecto a los aceites, pues obviamente un aceite va a ser mucho más viscoso, ¿no? Entonces ahí podemos ver ese efecto. ¿Quién tardará más en fluir? Pues un jarabe, por ejemplo, ¿no? Un jarabe ligero, que ahí nos representan, que puede llegar a ser incluso más viscoso que el agua, o un jarabe más pesado, como puede ser una miel, que pues sería un fluido en comparación con los anteriores mucho más viscoso. Pero de todos estos, quien podría llegar a ser todavía más viscoso es el chocolate líquido. Imaginen que ustedes van a trabajar en una compañía como Nestlé, como ¿cómo se llama? Turín, que o en ¿cómo se llama esta marca que también es muy buena? Ay, se me fue. Unilever, que también tiene división de chocolates, exactamente. Y tenemos otra marca aquí, muy cerca por la torre de Pemex. Ay, se me fue. Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, esas empresas tienen el reto de la molienda de las semillas del cacao y empezarlo a trabajar para que con los cambios de temperatura empiece a fluir este material. Y bueno, pues el sistema de bombeo también va a ser diferente al que se emplea para desplazar, por ejemplo, la leche o el agua, por ejemplo, ¿no? Para hacer un contraste. Entonces, ustedes saben que estos fluidos, además, para abatir un poquito su viscosidad, precisamente se suele calentar para que la viscosidad en ellos disminuya, y si disminuimos viscosidad, disminuiremos el consumo de energía que requieren las bombas para su desplazamiento, ¿vale? Antes normalmente, por ejemplo, al crudo, para poderlo transportar en la refinería de un punto a otro, se le solía calentar. Entonces lo que se hacía era revestir todas las tuberías por donde iba a circular el crudo, para que tuviera su aislante, su capa de aislante esa tubería, y evitar que perdiera calor del crudo, para que se pudiera disminuir un poco el consumo de energía que se requiere en los sistemas de bombeo. Hoy en día, sin embargo, lo que se suele hacer, muchachos, es transportar el crudo con mezcla con agua y un surfactante. Estos surfactantes, que son agentes químicos, lo que hacen es ligar una fase acuosa con una fase oleosa. Ustedes saben que el aceite y el agua no se mezclan así tan fácil, ¿no? Para poderlos mezclar hay que incorporar agentes químicos que tienen en sus moléculas una parte polar y una parte no polar, es decir, una parte que va a ligar la fase acuosa y una parte que va a ligar la fase oleosa, para que se puedan mezclar, por así decir, y podamos transportar ese fluido que sí suele ser muy viscoso y que a lo mejor también me salía más caro calentarlo en vez de mezclarlo con agua y agente químico. Ya que lo transportamos de un punto a otro, hay que hacer un proceso de separación para retirarle el agua y el surfactante y continúe los procesos de separación del petróleo. Pero normalmente se suele abatir bastante el consumo de energía en los sistemas de bombeo, simplemente añadiendo agua y un surfactante mezclado con el petróleo, para que se pueda transportar de un punto a otro sin tanto requerimiento de energía en los sistemas de bombeo, ¿vale? Entonces, al que le toque trabajar en una refinería, al que le toque trabajar en la industria energética, donde vamos a transportar esos hidrocarburos pesados, bueno, pues ya no se les va a hacer ajeno el tema de que hay que transportarlo mezclado con agua, con el uso de surfactantes para abatir, les digo, más que nada su viscosidad, ver que disminuye bastante, y de esta manera disminuir el consumo de energía en los sistemas de bombeo, ¿vale? Muy bien, también eso es algo que seguramente acaban de aprender o acaban de confirmar que ya sabían previamente. Muy bien. Ahora, existe también otra viscosidad, no nada más la dinámica absoluta. Hay una viscosidad que se denomina cinemática. Y esta viscosidad, normalmente también unos instrumentos
en vez de reportar una viscosidad absoluta, van a reportarles una viscosidad cinemática. Esta viscosidad cinemática la podemos representar con una letra V del alfabeto griego. Parece que fuera una V cursiva, pero es una V del alfabeto griego. Y esta viscosidad cinemática es nada más ni nada menos una relación entre la viscosidad absoluta del fluido dividido entre la densidad a la misma temperatura, ¿vale? Entonces, si nosotros acá en esta ecuación sustituimos unidades fundamentales, por ejemplo, kilogramo entre metro segundo para viscosidad y densidad kilogramo entre metro cúbico, como el metro cúbico está en el denominador, sube y se elimina uno de los metros que compone a la viscosidad, de tal manera que también los kilogramos se anulan y nos quedan unidades de metros cuadrados sobre segundo. Si en algún problema anteriormente en otra materia les habían dado datos de viscosidad en metros cuadrados sobre segundo, es porque les estaban dando un dato de viscosidad de tipo cinemática. Por otro lado también, si en algún proyecto de ingeniería a ustedes les toca revisar los tablas de propiedades de los materiales y representan por ahí un dato en metros cuadrados sobre segundo, ya también de hoy en adelante no se les va a hacer ajeno que este valor se refiere a un dato de viscosidad cinemática. Sin embargo, en la mayoría de los instrumentos que ustedes van a encontrar en el mercado, más común va a ser la unidad del Stokes, y el Stokes equivale a 1 centímetro cuadrado sobre segundo, pero para el caso de los fluidos que acabamos de revisar, como el caso del chocolate líquido, la miel, la leche, el agua, etcétera, las viscosidades se van a representar principalmente en centi-Stokes. Ahorita les voy a decir a qué equivale un centi-Stokes. Entonces me voy nuevamente al chat para que me sigan también. Entonces una viscosidad cinemática se va a representar en ¿cómo se llaman? Datos de metros cuadrados sobre segundo. Entonces unidades para representar un metro cuadrado sobre segundo es para indicar una viscosidad cinemática. Cinemática. Ahí está. Y esta viscosidad cinemática, les comentaba yo que una unidad más común es el Stokes. Un Stokes que se representa con una S mayúscula y una T. Es equivalente a 1 centímetro cuadrado sobre segundo. Pero más común va a ser el centi-Stokes. Ojo cómo se ocupan las unidades para que no haya confusión, Entonces, un centi-Stokes equivale a 1 milímetro cuadrado sobre segundo. ¿Vale? Entonces, regularmente en fluidos como el agua y jarabes, productos alimenticios, como los que acabamos de ver, regularmente la viscosidad cinemática se representa principalmente en unidades de centi-Stokes. Y centi-Stokes equivale, se escribe como una C minúscula, S mayúscula, T minúscula, y es equivalente a 1 milímetro cuadrado por cada segundo. ¿Sí? ¿Sí habían escuchado hablar de esta unidad, muchachos? Personalmente no, profe. No. Ok. Bueno, entonces siempre les digo que aprendemos algo nuevo, ¿no? Yo espero que de hoy en adelante no se les olvide. Muy bien, ahora vamos a ver qué efecto tiene el calentamiento con la viscosidad o los cambios de temperatura. Bueno, para empezar, aquí vemos que tenemos que al aumentar la temperatura, la viscosidad de un líquido disminuye. De hecho, ustedes han sido testigos de ello. Cuando es época de verano,
o época de primavera, pues la miel vemos que prácticamente fluye sin problema alguno, ¿no? Porque tenemos temperatura ambiente cálida. Sin embargo, cuando estamos en época de invierno, que ya se va a aproximar en el cierre de este año, vemos cómo nos cuesta un poco más de trabajo que fluya la miel. Ajá, de hecho, a veces lo que hace mamá o lo que hacen ustedes por este conocimiento aprendido también, por los consejos de su mamá, sus papás, lo que hacen es poner la miel en baño María, dejan que se caliente un poquito y ya después la vierten a sus cócteles, a sus panes, etcétera, para que fluya más rápido, ¿no? Entonces, de manera empírica también hemos aprendido ello, ¿no? Que la viscosidad de los líquidos disminuye cuando los calentamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, si ya le damos una explicación científica a ello, esto sucede porque la energía cinética creciente de las moléculas debilita el efecto de las fuerzas intermoleculares. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en el caso de el agua, que es un líquido conformado por H2O, son esas moléculas de hidrógeno y de oxígeno que conforman esa estructura de esa molécula, esos átomos, perdón. Lo que pasa es que cuando los calentamos, incrementamos su energía cinética de cada una de las moléculas, lo que hace que se debiliten las fuerzas de Van der Waals. Si ustedes recuerdan, esas fuerzas de Van der Waals o lo que eran esos enlaces débiles que mantenían unidos al hidrógeno con otros átomos, como el oxígeno, se debilitan y por lo tanto esto tiene un efecto global en la disminución de la viscosidad, y aquí estamos viendo el ejemplo del agua para que no se nos olvide. El agua, cuando está a 20 grados Celsius, que es como estaría el agua que se están tomando a lo mejor ahorita en este momento, que está el tiempo, el agua a 20 grados Celsius tiene una viscosidad de 1 por 10 a la menos 3 kilogramos segundo metro, o lo que nosotros dijimos que era equivalente a un centipoise. Sin embargo, ¿qué pasa si al agua la caliento antes de tocar el punto de ebullición? Por ejemplo, hasta 90 grados Celsius. Vean cómo se disminuye en 1/3 su valor de su viscosidad. Disminuye de 1 a 0.32 por 10 a la menos 3 kilogramos metro segundo, o lo que sería equivalente, o vendría siendo equivalente a 0.32 centipoise, ¿vale? Entonces vean cómo podemos alterar la viscosidad de los líquidos cuando los calentamos. Y obviamente al momento de enfriarlos, también vamos a aumentar su viscosidad. Ahora veamos lo que pasa con los fluidos compresibles, o lo que son los gases. Aquí va a suceder algo extraño que a lo mejor ustedes no esperan. Por ejemplo, el caso del aire. Cuando el aire está frío, a 0 grados Celsius, tiene una viscosidad aprox de 1.74 por 10 a la menos 7 kilogramos metro segundo. Primera reflexión, el aire es mucho menos viscoso que el líquido, que en este caso que los líquidos, como el agua, ¿no? Entonces aquí su viscosidad es muy, muy bajita, del orden de por 10 a la menos 7. Sin embargo, cuando calentamos el aire de 0 a 20 grados Celsius, como puede ser un día normal en invierno, que de repente en la noche estamos a 0 grados Celsius y a mediodía podemos llegar a 20. Vean cómo aquí en México, ¿no? Cómo la viscosidad aumenta. Si caliento el gas, incremento su viscosidad. Sucede lo contrario de lo que acabamos de discutir, de lo que pasa con los líquidos. Repito, cuando calentamos un gas, también incrementamos su viscosidad. Cosa contraria a lo que discutimos que pasaba con los líquidos. Recuerden, un líquido lo caliento, disminuye viscosidad. Aquí un gas lo caliento y se incrementa su viscosidad. Vamos a ver cuál es la explicación a ello. Al contrario, en los gases la viscosidad aumenta con el aumento de la temperatura. Vean acá como el gas, en el caso del aire, su viscosidad se incrementó 100 veces su valor, casi, ¿no? De 1.74 por 10 a la menos 7 pasa a un valor de 1.8 por 10 a la menos 5 kilogramos metro segundo. Es decir, se incrementó al menos unas 100 veces. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede por lo siguiente. Las propias moléculas pueden desplazarse entre las capas, existe más movimiento y mezclado entre ellas.
Si ustedes recuerdan la teoría cinética de los gases, cuando nosotros sometemos a un calentamiento a un gas, las moléculas empiezan a incrementar su energía cinética, empiezan a chocar cada vez más y su interacción se vuelve más fuerte, precisamente por ese acercamiento y ese efecto que tiene la temperatura sobre su energía cinética, ¿no? Entonces, si empiezan a chocar más, empiezan a tener una interacción más fuerte entre ellas y esto provoca que por lo mismo su viscosidad se incremente cuando se caliente la temperatura de esos gases. ¿Vale? ¿Sí quedó claro, muchachones? Sí, profesora. Muy bien. Vamos a continuar. Gracias. Ahora estamos revisando una gráfica de la viscosidad en función de la temperatura. Y aquí tenemos en el eje de las X temperatura y tenemos en el eje de las Y a la viscosidad absoluta representada por una mu, que es del alfabeto griego dijimos, y Newton segundo metro cuadrado, que sería equivalente a Pascal segundo, ¿vale? Vean cómo aquí es diferente el incremento o los saltos en el eje de las Y respecto a lo que sucede con los saltos o incrementos en temperatura. ¿Se acuerdan cómo se llama este tipo de gráficas, muchachos? Sí las habían manejado anteriormente, ¿no? No recuerdo bien yo, pero... Isobara. ¿Perdón? ¿Cómo se llaman esas gráficas? Isobara, creo. Algo así. Eso es cuando son compresiones constantes. Bueno, sí, es un sistema isobárico a presión constante, pero aquí la temperatura es la que cambia. Por el tipo de escala que vemos en el eje de las Y, es una gráfica semilogarítmica, ¿vale? Vean cómo en el eje de las Y, por ejemplo, empieza en 1 por 10 a la menos 5, y de ahí los saltos van del 1 al 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8, 9, 10, por 10 a la menos 4. Si ustedes se fijan, no hay una proporcionalidad, ¿no? O sea, no son saltos como los que se dan en el eje de las X, en la temperatura que va de menos 10, 0, 10, 20, 30, 40, así hasta 100. No, aquí, si se fijan, acá los saltos son basados en una escala logarítmica. Por eso de ahí va del 1, 2, 3, 4 por 10 a la menos 3, y así se va de por 10 a la menos 2, o el equivalente a 0.01, y ahí a 0.1, hasta llegar hasta 0.5, ¿no? Que es el valor máximo. ¿Vale? Entonces, eso es una escala logarítmica, y por eso la gráfica se le denomina semilogarítmica, porque en el eje de las X, aquí mantenemos una relación proporcional, pero acá sí es basado en una escala logarítmica. Bien, por otro lado, vemos las gráficas, una familia de curvas en la parte superior y una en la parte inferior, una familia de curvas en la parte inferior. Si nosotros leemos con detenimiento, lo que nos representa cada curva es el comportamiento de la viscosidad en diferentes materiales. Para empezar, lo que está en la parte superior, que nos representaría viscosidades altas, sería para materiales líquidos, que va desde el aceite de ricino hasta la gasolina. Bueno, los que estarían representados ahí son líquidos, ¿no? Y los que están en la parte inferior son gases. No sé si ya se identificaron, aquí tenemos representada una curva para analizar el comportamiento de la variación de viscosidad ante cambios de temperatura del hidrógeno, del aire, del dióxido de carbono y el helio, ¿no? Entonces, para empezar, ya de antemano sabemos que las viscosidades de los gases son mucho menores que la de los materiales líquidos, ¿vale? Y dentro de esos materiales líquidos, el más viscoso resulta ser el aceite de ricino. De ahí le sigue un aceite, ¿cómo se llama? Un aceite SAE,
luego le sigue la glicerina, luego el aceite SAE 30, luego un SAE 10, luego el petróleo crudo, luego la anilina, el mercurio, que es el único metal que en condiciones normales es líquido. Luego le siguen otros solventes como es el tetrafluoruro de carbono, el alcohol etílico, el benceno y la gasolina. Muy bien, entonces ustedes pueden ver claramente aquí cómo cada uno de ellos, para empezar, tiene diferentes viscosidades. Y si comparamos el efecto del cambio de la viscosidad ante los incrementos de temperatura, vemos como si dramáticamente disminuye la viscosidad de estos fluidos. Por ejemplo, veamos el caso del que está hasta arriba, que es el más viscoso, que es el aceite de ricino. Ahí nosotros podemos observar que a una temperatura, déjenme ver porque no alcanzo a ver aquí mi escala. Cuando el aceite de ricino está a una temperatura cercana a los 20 grados Celsius, está como en 20 y tantos, por así decir, tiene una viscosidad del orden de 0.5 pascales segundo. Pascales segundo, repito. Y cuando calentamos el aceite de ricino hasta una temperatura de 100, vean cómo disminuye de 0.5 hasta 0.0, ¿qué sería? 0.018 pascales segundo, o newtons segundo a metro cuadrado. Entonces vean como si hay un efecto bastante considerable de cómo decrece su viscosidad de este aceite cuando lo calentamos de 20 a 100 grados Celsius. Lo mismo pasa con la gasolina, por ejemplo. Cuando ésta se encuentra a una temperatura de 0 grados Celsius, su viscosidad anda en el orden de 4 4 por 10 a la menos. Luego, cuando calentamos la gasolina a una temperatura de cercana a 70 grados Celsius, su valor cambia de 4 a 2 centipoas. ¿Vale? Entonces, ustedes pueden ver, ya de antemano quedó claro el día de hoy, que los incrementos de temperatura van a provocar variaciones en la viscosidad de los fluidos, pero además no es una relación lineal. Si ustedes se fijan, esto se desvía de un comportamiento lineal, es una función polinómica tal vez, que de antemano tenemos que tener claro entonces cómo es el efecto de los cambios de la viscosidad con los cambios de temperatura. Bien, vámonos a analizar ahora el caso de los gases. En el caso de los gases sucede, dijimos, lo contrario. Vamos a comenzar con el hidrógeno. Vean cómo el hidrógeno, cuando estamos hablando de una temperatura de 0 grados Celsius, tiene una viscosidad como de 8 por 10 a la menos 5, ¿no? Aprox. Si calentamos el hidrógeno a una temperatura de 100, se incrementa su viscosidad hasta un valor, no sé, vamos a ponerle un valor de 0.8 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces ahí vemos cómo, si incrementamos la temperatura del hidrógeno, incrementamos entonces también su viscosidad. Sucede exactamente lo contrario a lo que dijimos en el caso de los líquidos. Lo mismo pasa con el aire, el dióxido de carbono y el helio, aunque estos tres últimos, tanto el aire como el dióxido de carbono y el helio, vemos que pues a partir de una temperatura como de 60 grados, ya los cambios de la viscosidad no son tantos, e incluso casi podríamos decir que permanecen constantes, ¿no? Hasta temperaturas por arriba de 100, 110, prácticamente ahí ya la viscosidad no se altera mucho, pero no sucede lo mismo con el helio, el hidrógeno. El hidrógeno sigue siendo un incremento más o menos considerable cuando lo calentamos, ¿vale? Entonces todo eso es importante que ustedes sepan para entender cómo es que se van a comportar estos materiales ante los diferentes cambios de temperatura y cómo esto influye definitivamente en el transporte o en su desplazamiento de esos materiales, tanto los gases como los materiales líquidos. Muy bien, entonces a partir de aquí vamos a revisar una serie de instrumentos que nos permiten evaluar la viscosidad tanto de manera continua como de manera fuera de línea, o lo que le llamamos los discontinuos. Muy bien, entonces para hacer esto un poco más dinámico, muchachos, ahora vamos a cambiar los papeles. Ustedes nos van a explicar
cómo funcionan estos instrumentos. Pero bueno, estas exposiciones las realizaríamos la siguiente semana, perdón, el siguiente miércoles. Entonces, ahorita les voy a pedir, por favor, les voy a dar un par de minutitos para que se pongan de acuerdo entre ustedes y me pongan en el chat el nombre de 5 compañeros que van a integrar cada uno de los equipos. ¿Vale? Entonces, por favor, pónganse de acuerdo, platiquen entre ustedes, cómo van a organizarse para que el próximo miércoles puedan exponer lo relacionado al instrumento que yo les asigne. Hagan de cuenta que la dinámica va a consistir en lo siguiente. Ahorita que me dejen en el chat sus nombres, les voy a asignar un instrumento, al cual se los voy a mandar vía correo electrónico el día de hoy. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ponerse a estudiar, no sé, ojalá y se organicen en una sesión en Zoom o en Meet, en la tarde o el día de mañana, para que entre todos estudien cómo funciona el instrumento, qué características tiene, qué ventajas tiene, sobre todo que dominen el fundamento del instrumento para que lo puedan explicar mañana, como si fueran ustedes el experto de esa marca y de ese modelo en particular. Entonces, lo que van a hacer ustedes es, exponer a ese instrumento, lo van a tratar de vender como la mejor opción y sobre todo tienen que tener muy en claro cuáles son las aplicaciones en las que se direcciona este tipo de instrumentos de acuerdo a las características del fabricante. Una vez que ustedes expongan, obviamente la persona que va a exponer no van a ser todos, yo lo voy a elegir al azar la siguiente semana. El siguiente miércoles los voy a elegir. En ese momento voy a decir, a ver, el equipo que va a exponer el modelo tal, la persona que va a pasar a representarlos va a ser fulano de tal. Entonces, esto quiere decir que todos deben estar preparados y lo suficientemente capacitados para poder exponer como si fueran un experto de esa marca, ¿vale? Y tienen que tener la capacidad también de responder algunas dudas que vaya a plantear el auditorio, porque ustedes son los que van a exponer, ¿sí? Entonces, yo después que termine cada uno de los exponentes les voy a mandar una encuesta para que contesten y retroalimenten de manera proactiva y propositiva con una crítica que sea, más que nada, una crítica planteada para la mejora, no para nada más burlarse. No quiero que esto lo tomen a mal, sino que quiero que ustedes lo vean como una oportunidad de aprendizaje para saber cómo se desenvuelven ante un foro en donde van a tener expertos que van a tratar de conocer o quieren colocar un instrumento en un proceso, quieren motivar a los clientes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por favor, eso lo van a preparar para el próximo miércoles. Yo les voy a dar la información de un catálogo, pueden hacer uso de ese catálogo para exponer el instrumento, o si gustan preparar una presentación para hacerlo dinámico, como ustedes lo gusten. También voy a evaluar esa parte de la creatividad del equipo, ¿no? Entonces, esta exposición no va a durar mucho, va a durar solamente un par de minutos. Les voy a pedir que hagan la exposición. Al final revisaremos una etapa de preguntas y respuestas por parte del auditorio. Y así les mandaré la encuesta y pasará al siguiente miembro de otro equipo y así sucesivamente, hasta analizar al menos unos 6 modelos de viscosímetros que hay en el mercado. ¿Dudas, muchachos? ¿No? Entonces, les voy a pedir por favor que entre ustedes se pongan de acuerdo y en unos 5 minutitos los veo aquí por el chat para que me pongan el nombre de los integrantes de cada uno de los equipos y les vaya asignando un viscosímetro. Una vez que ya tomen nota de cuál les va a tocar, al terminar la clase les voy a mandar el modelo a los miembros de cada equipo para que lo estudien y bueno, realicen esta dinámica, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos una propuesta por parte de Aldo, donde ya me va manifestando sus compañeros, ¿no? Entonces, de la misma manera les pido a los demás que se pongan de acuerdo para irles asignando el instrumento. Entonces, a ver, voy a anotar que Garrido, Márquez, Reyes Juárez, Herrera Peñalosa,
Paz García. Vargas Mendoza. Ya tenemos aquí el primer equipo. Equipo 2 es de Josué Ramírez, Moreno Tamayo, Zúñiga Pérez, Gómez Leiva, Retana Torres. Son equipos de 5 personas. Ya tenemos el equipo 2. Ya casi están todos los equipos. Perfecto. A ver, entonces está el equipo de Armando Adolfo es Amaro, Mex, Quititla, Castillo Hernández, Pérez Morales, Rodríguez Pérez. Van a ser el equipo 3. Y Rosete, profesora. ¿Perdón? Y Rosete, González Jorge. Ahí con Rodríguez y Pérez y Castillo. Sí. Rosete. Muy bien. Ustedes son el equipo 3. El equipo 4. Gracias. Va a ser el de González Hernández, Ocampo Hernández, Germán Pérez, Sánchez Victoria y Uribe Molina. Ustedes van a ser el equipo 4. Y el equipo 5 va a ser Luis Medina, Morán, Vaquero, Pérez Aparicio. Profesora, ahí se equivocó mi compañero, es Pérez Rosales María Verónica.
El lugar de Pérez Morales. Es Ruiz Medina, Morán Vaquero y Pérez Rosales, María Verónica. Ok, Pérez Rosales. Sí, En lugar de Pérez Aparicio. sí, perdón. Sí, no se preocupe. Pérez Rosales, perfecto, Anastasio. Y Lugo Pedraza. Bien, ya están los 5 equipos. Les voy a ir diciendo cuál es el viscosímetro que les va a tocar. Y de favor, nada más están atentos al correo que les mande para que vean la hoja de catálogo, ¿no? Entonces, a ver, Garrido, Márquez, Reyes Juárez, Herrera Peñalosa, Paz García y Vargas Mendoza les va a tocar el Flau Cup, que es la copa Ford. Flau Cup. Ahí se los pongo. Ese es el del equipo 1. Equipo 2 les va a tocar el que se llama Visco Bowl, que es el de caída de balín. Equipo 3. El viscosímetro rotacional. Equipo 4, perdón, equipo 2, les voy a decir quiénes son. Josué Ramírez, Moreno Tamayo, Zúñiga Pérez, Gómez Leiva y Retana Torres. El equipo 3 que le toca el viscosímetro rotacional es Amaro Mezquititla, Castillo Hernández, Pérez Morales, Rodríguez Pérez y Rosete Hernández. Equipo 4. Equipo 4 es el de González Hernández, Ocampo Hernández, Germán Pérez, Sánchez y Uribe Molina. A ustedes les va a tocar el viscosímetro vibrante. El equipo 5, que es de Ruiz Medina, Morán Vaquero, Pérez Rosales, Perfecto Anastasio y Lugo Pedraza, le va a tocar el viscosímetro par de torsión en línea. 5. Par de torsión en línea. ¿Sí? Equipo 5, equipo 6, perdón, que es el último. Es el de los compañeros Catalayud, Calatayud, García López, Rodríguez Alarcón, Gutiérrez Peralta, y Vázquez Ramírez. A ustedes les va a tocar el viscosímetro resonante. Equipo 6. Ustedes son el equipo 6, es viscosímetro resonante. Muy bien, entonces ya tienen todos asignados su viscosímetro. Recuerden que les voy a mandar hoy la información de los datos del instrumento. Ahí vienen imágenes, viene todo en inglés. Y es muy importante que se pongan de acuerdo para que se apoyen entre ustedes en explicar bien el principio del fundamento del instrumento, las ventajas, los datos sobre los intervalos de medición, si es fuera de línea, si es en las líneas, si es dentro de la línea, en la línea, etcétera, at-line también. Y también van a explicarnos sus aplicaciones, sus principales usos.
¿vale? Y sobre todo van a remarcar mucho las ventajas. Muy bien, entonces sería todo por el día de hoy, jóvenes. Un gusto saludarles. Les comento que las calificaciones las voy a subir el día de mañana. No las voy a cerrar el acta todavía hasta que se puedan hacer algunas aclaraciones en caso de que las hubiera. Y esas aclaraciones las dejamos para el próximo miércoles también, ¿vale? Entonces, pues, sigan cuidándose mucho, muchachos, y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos el miércoles con la parte de las exposiciones. Ya todo el mundo listo y preparado porque todos van a exponer el próximo miércoles. Van a tener aproximadamente un tiempo de entre 3 a 5 minutos por mucho, ¿sí? Entonces, para que preparen sus exposiciones que sean muy breves, muy directas y que expliquen sobre todo muy bien el principio de funcionamiento. Muy bien, entonces les agradezco su asistencia, jóvenes, síganse cuidando. Gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias, Que tenga un excelente día. Gracias, profa. Que tenga buen día. Hasta luego. Luego, profesora. Gracias. Nada.